Ahora veamos par de lugares en el sector sur de La Paz, par de kilómetros al sur de mi hotel en Calacoto. El tema más emergente es el Cenozoico en La Paz, especialmente las formaciones entre Neógeno y Cuaternario. Ahora vamos a un lugar bien turístico, Valle de la Luna, probablemente el sector con pirámides de erosión más extendido que existe. Bien, aquí estamos en otro lugar, Héctor. ¿Qué es? Este es el Valle de la Luna, estamos en el sector de Mayasa. Yeah. Esta es la típica expresión morfológica de lo que es un torrente de barro. Este es el torrente de barro de Achocalla. Yeah. Y básicamente estos materiales han descendido de la parte del fondo hacia el sur. Claro, un geositio perfecto. Exactamente. El gran problema de esto es que el desarrollo urbano ha destruido prácticamente el patrimonio geológico, ¿no? Porque si nosotros vemos todo ese sector donde vemos el letrero, las construcciones, era conformado, tenía esta morfología. Y el gran problema es las condiciones del sitio para ser constructivamente aptos. No es el mejor, suelo, ¿no? No, aquí no tenemos básicamente mucha cárcava, mucha erosión. Entonces lo que hacen las empresas constructoras es meterle un aplanador, un tractor, y ahí nomás compactan un poquito, pero el agua sigue circulando por debajo. Hay mucha erosión interna, ¿no? Excelente. Y vemos prácticamente el gran trabajo de la erosión, ¿no? Tenemos mucha erosión vertical por los materiales. Es más, en algunos casos vamos a encontrar todavía aquí rocas monigote. Ahí sí vi que como tienen una cobertura arriba, ¿no? Como exactamente, esa cobertura, si vemos el material es fino, es arcilla, limo, está entremezclado por el proceso del torrente, pero por arriba tenemos una ceniza, parte de un bloque de ceniza volcánica que se denomina la cinerita Chijini, que la amarrolilla. Y en varios lugares vamos a ver la cinerita Chijini in situ, pero esta está transportada en profundidad, puede estar por unos 200 metros por debajo de su posición original. ¿Vamos bien? ¿Sí? Claro, aquí se ve perfecto la piedra o la roca de protección, ¿no? Y ahí la columna que se quedó protegida. Exactamente. Y si se pierde eso, igual va a erosionar. Igual se va a erosionar, ¿no? En muchos sectores vamos a ver. Se dice, no sé si estoy bien, que eso es típico para formaciones glaciales, ¿no? Para chilitas. Esta es la cinerita. Ah, mira. Es una ceniza volcánica. Una ceniza, bueno. Pues no es tampoco tan dura, es muy deleznable, ¿no? Y es también entonces del... Esta viene del tope de la formación La Paz. Como te decía, esta formación La Paz tiene unos 700 metros de espesor. Esta estaba muy arriba, transportada a la parte. Estamos en la parte baja. ¿Dónde sacaste? Este roca ahí. Claro, este roca de la la ceniza. Si vemos aquí, mucho contenido. Tiene, aquí menos se ve el brillo. Claro. Es algo muy parecido de nosotros en realidad. ¿no? Sí. Ahí vemos clases de biotitas, tiene mucha muscovita. Posiblemente este que está brillando por ahí, no sé si se observa, color amarillento, sea alguna pirita. Claro, tiene mineralización capaz, pero también son tiene mucho cuarzo, tiene se nota el cambio de brillo, ¿no? Plagioclasas,
obviamente. Está datada en 2 millones de años. Entonces, fin de hasta ya casi cuaternario. Sí, son pleistocenas. ¿No? Son pleistocinos, son cenizas al tope de la formación La Paz. Están ¿no? dentro de la formación La Paz, pero hacia arriba, ¿no? Obviamente arriba. Este bloque está descendido de su posición original. Claro, encima estamos parte del torrente. Sí. Entonces estamos hablando algo de pleistoceno, ¿no? Pleistoceno, ¿no? Más o menos, ¿no? Y interesante, ¿no? De 2 millones de años estamos hablando de... Y afuera casi no se ve que es una ceniza, ¿no? Afuera no yo pensaba... Allá al fondo, de aquí se ve bastante bien. Es el altiplano prácticamente, por encima son las gradas del altiplano, pero lo interesante de eso es que es el coronamiento del torrente de Valle de Achucaña. Este torrente de punta a punta tiene aproximadamente, de extremo a extremo, tiene aproximadamente 10 kilómetros de longitud, pero este torrente como tal ha descendido más o menos 16 kilómetros. Claro, arriba, ¿no? Es el límite hay un techo, van a ver un techo verde. Es el límite del altiplano, ¿no? Ese es el límite. Eso es increíble, Este es bastante, de aquí debemos estar a unos 4 kilómetros, 3 kilómetros del coronamiento. Es una lengua bastante grande. Eso es increíble. Este torrente de barro en Asia ha debido tener un proceso de 1 a 2 años, estiman algunos autores como Dobrovolny, que proponía que tenía 2 años. Ya básicamente ha cubierto esta parte del valle y lo ha cerrado nuevamente. Claro. Se ha trabajado y otra vez erosionado. Por hacia el este vemos allí una estructura columnar. Eso es lo que se denomina la muela del diablo. Claro, ahí está arriba, ¿no? Exactamente. Y para nosotros, como estamos un poco más lejos, todos estos ríos aquí hacia abajo van a la cuenca amazónica. Hacia la cuenca del Amazonas, sí. El río La Paz ya contribuye al río Amazonas, ya es parte de la cuenca del río Amazonas. La Paz es una de las ciudades más altas del mundo. Está ubicado al borde oriental del altiplano, que aquí tiene algunos 4.100 metros de altitud. El borde del altiplano está bien marcado por la ciudad El Alto. Aquí se puede diferenciar varias líneas de cordilleras. La cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental y la cordillera real. Parte de la cordillera real es el Illimani, de 6.439 metros de altitud. Entre las cordilleras se ubica el altiplano. La ciudad La Paz marca una situación bien especial. Los ríos que traspasan La Paz se juntan al río La Paz, que forma parte de la cuenca Amazonas. Ese río logró erosionarse por la cordillera real y en un cañón bien profundo logra la entrada a la llanura del Amazonas. Bien, aquí estoy con Marco Antonio Guzmán, también docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y de Bolivia, y que nos va a explicar algunas cosas de cuaternario, creo, ¿no? Sí, gracias. Cuéntanos. La Universidad Mayor de San Andrés es la principal universidad de Bolivia, que está en la ciudad de La Paz, una ciudad desde el punto de vista geológico caracterizada por los deslizamientos, por la diferencia de nivel que existe entre el altiplano y el Valle de La Paz. Entonces, mi actividad principal es la remoción en masa. Yo doy las materias de geotecnia, mecánica de suelos y mecánica de rocas, pero en la ciudad de La Paz tenemos un laboratorio a cielo abierto, donde podemos ver cotidianamente
todos los tipos de procesos de remoción en masa. Entonces es importante esa labor, ¿no? Y es una fuente laboral futura para nuestros estudiantes. Soy docente emérito hace más de 25 años en la Universidad Mayor de San Andrés. Excelente. Y yo creo, ¿no? Claro, como se ve en La Paz, eso del futuro para investigar todos los deslizamientos, mecánica del suelo y... Sí. ¿No? Solo eso, la historia geológica también, está muy poco estudiada. Solo tenemos un estudio de los años 70 de la BRGM de Francia, que hizo un estudio completo. Después de esa época nunca más he hecho un estudio completo, pero la ciudad ha seguido creciendo. Es decir, se ha ocupado áreas inestables que actualmente nos ocasionan muchos problemas en la época de lluvias, que dura de noviembre a abril del próximo año, donde la precipitación es extraordinaria. Esa época es la más crítica para nosotros. Este es el horizonte rojo donde Olga ha encontrado un vertebrado, ¿no? Ah, sí, ¿Y qué era un perezoso, no? Aquí sí un perezoso, en este rojo. Teóricamente, formación La Paz in situ, no está movido. Pero atrás hay una área inestable, deslizada en el pasado. Y lo han rellenado con basura, pero como botadero, no como relleno sanitario, ha acumulado nomás. Ha estado como 30 años. Han inaugurado unos puentes y ha empezado a circular la vía. Se han producido 8 deslizamientos. Ahí abajo, ¿no? Entonces demostrar que este es el límite. Son arenas rojizas. Es un horizonte interesante para ver la neotectónica, para ver desplazamientos. Porque no todo es gris, marrón. Este rojo nos ayuda. Entonces lo del fondo es el deslizamiento. Entonces estaba más o menos donde el muro, están reponiendo la vía. Desde ahí ha bajado, primero se han deslizado y luego ha fluido el lixiviado y la basura. Entonces las casas que han deslizado aquí ha partido aquí en esta curva. Aquí en esta curva aparece. Le voy a mandar yo videos. Sí. Entonces un área deslizada ha sido rellenada por basura. Y encima de eso han construido casas. Es una locura. Pero más o menos 30 años. En 30 años. No era relleno sanitario, era un botadero donde se acumulaba. Claro, de una ciudad más arriba. Entonces, mayo 2000, abril 2019 se ha deslizado antes de la pandemia. Y este puente ha quedado inutilizado. Ahora están reponiendo ese muro terramés para que la vía continúe. Es una vía que va al alto también, Yoqueta se llama. Aquella pared que ve el fondo es La Paz in situ. Todo lo que está alto es formación La Paz in situ. Este talud también es in situ. Pero por encima hay algunos. Y aquí este río detrás baja un río y hace un cambio a 90 grados. Es anómalo, ¿no? O sea, algo pasa, una falla. Claro, seguramente. Entonces, sí. Ahora la alcaldía como gran obra está reponiendo la vía, porque esto era el valle. Lo está reponiendo con una obra millonaria, con pilotes. Ha sacado la basura, toda la basura, ha construido pilotes y sobre los pilotes está haciendo este muro, que dicen que es el más alto de Bolivia, como 12 metros, pero es terramés, armado. Claro, para reponer la vía. Entonces van a inaugurar en un mes más la vía de nuevo, después del 2019, o sea, 5 años después. Pero este sector es inestable. Estos picos son teóricamente in situ, estos pequeños piquitos que hay de la formación La Paz. Y están en... ¿Cómo nos damos cuenta que es in situ? Tiene indicios de estratificación o estratificación formal. Cuando no encontramos estratificación decimos se ha movido. Claro. No está. O está mezclado. Pero no siempre es así, porque hay sectores que están fallados, lo que le hablaba el otro día. Entonces, yo quiero encontrar la relación entre la neotectónica y la remoción en masa. Claro, eso es interesante, ¿no? Al fondo, ¿no? Pero es una hipótesis todavía, ¿no? Todavía no tengo nada comprobado. Pero hay que verlo, podría ser, ¿no? Pero yo creo que los planos de falla, en el sentido estricto, son aprovechados por la remoción en masa, ¿no? Claro, ¿no? Y este es un barrio más o menos residencial, Sopocachi se llama. Vamos a hacer un circuito. Estamos en este momento, en este punto, vamos a subir Sopocachi, Avenida Buenos Aires.
Vamos a ir hasta el mirador que está en la Ceja del Alto, en la avenida panorámica, y luego vamos a, yo creo por acá, y vamos a hacer este circuito hasta llegar aquí. Lo más llamativo de La Paz es el teleférico, un medio de transporte diferente, un poco visto en el mundo dentro de una ciudad de esa magnitud. La morfología de la ciudad La Paz y el Alto, además la situación urbana en general, no permitieron la construcción de un sistema tradicional de metro o trenes. El teleférico actualmente tiene una longitud de 38 kilómetros con 32 estaciones. Las 10 líneas transportan por día casi 600.000 pasajeros. Aparte de su utilidad como transporte público, se abren durante el viaje vistas panorámicas a la ciudad, al Illimani, de una perspectiva única. Realmente es obligación realizar par de viajes con ese excelente sistema. Y fíjense cómo construyen las casas en laderas de alta pendiente. Entonces en el campus universitario hay nivel de ceniza volcánica que ha sido datada en 5.2, 5.3 millones de años. La base, más o menos. Y aquí vamos a ver la sierrita Chijini, famosa. Lo he mostrado con los disturbados del torrente de barro. Y esa se supone que tiene 2.3. Entonces tendríamos casi 500 metros de sedimento de la formación La Paz. Que es plío cuaternario, empieza en el Plioceno y termina en el... ahí el Cuaternario. Estaba allí, usted estaba allí, sí. Donde esos depósitos rojos, ahí estaban. ¿Y dónde sacan todo ese... para los ladrillos, la greda? De la formación La Paz. La Paz, la formación La Paz, claro. Pero también aquí en el altiplano hay niveles arcillosos. Claro, y buena arcilla. Hacia aquel lado sí había. Pero en la cuenca está ya removido, es más fácil de extraer. Menos costo. Mario Blanco hizo difracción. Y es hillita en general, mayoritariamente. Hillita. Claro. Porque pensaban que había morillonita. No hay morillonita. ¿No hay? No hay. Hillita mayoritariamente. Entonces es una arcilla de buena calidad para hacer la... Claro. Para hacer eso. Al fin un pequeño recorrido por la estación de ferrocarriles de La Paz. Aquí se une la historia de los ferrocarriles de Bolivia con la modernidad del teleférico. La estación ferrocarril de La Paz era una estación crucial en la red ferroviaria de Sudamérica. Aquí se juntaron las líneas provenientes de Arica, Potosí, Cochabamba, de Argentina y de Antofagasta. Entonces era posible viajar desde La Paz a Copiapó. Bueno, mejor no preguntar cuántos días demoró ese viaje. El edificio data del año 1930 y fue diseñado por el arquitecto Julio María Capando. Lamentablemente aquí hoy ya no salen trenes, pero actualmente el recinto alberga un centro cultural. Bien, ahí lo terminamos con nuestro recorrido geológico, cultural y de todo. Muchas gracias a Marco, muchas gracias a Héctor por este excelente tour. Ojalá nos vimos, ¿no? Sí. Gracias a usted, profesor, por el buen trato, por las experiencias, por haber valorado todo lo que se hace en la carrera de geología y habernos enseñado también que tenemos que valorizar ciertos aspectos que estamos descuidando. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Marco. Siempre excelente. Bienvenido a Bolivia, usted y sus alumnos. Ustedes también, siempre bienvenido. Héctor. De la misma manera, Wolfgang, muchas gracias por la visita. Apreciamos el conocimiento que también nos has impartido a través de la charla del día de ayer
gustosos de haber compartido unos momentos contigo y esperemos que esta experiencia se repita en el futuro. Bienvenido nuevamente a Bolivia y que tengas un feliz retorno y esperamos verte pronto. Y ustedes son bienvenidos en Atacama a cualquier momento, ¿no? Muchas gracias. Gracias.